Hola, mi amigo y mi amiga querida, qué gusto volver a saludarte durante esta nueva semana. Deseo para ti, pues en este inicio de semana, un día lleno de bendición. Quiero una vez más compartir contigo, pues la continuación del estudio de este trimestre maravilloso, donde venimos estudiando acerca de la historia del Éxodo. Esta vez con la lección número 7, titulada El pan y el agua de vida. Una lección maravillosa. Para crear el contexto de esta lección, recordemos que tiene que ver con el punto en el que ya el pueblo de Israel había salido de Egipto rumbo hacia la tierra prometida, y pues ya habían recibido la maravillosa liberación por parte de Dios con todos los prodigios y las plagas que azotó al pueblo de Egipto. Cómo cruzaron el mar Rojo, porque Dios lo dividió en dos para que ellos pasaran por tierra seca y luego éstas volvieran a su cauce y todo el ejército de Faraón y Faraón mismo fuesen destruidos y ahogados en este momento, en cumplimiento de la promesa que Dios les hizo de que no les volverían a ver a este ejército ni les volverían ellos a dañar. Pero a partir de ese momento, cuando de manera ya formal, por así decirlo, inician ellos esa travesía y ellos se emprenden, luego de ya estar libres de la persecución y la maldad de los egipcios, rumbo hacia la Canaán terrenal. Ahora entraban en una nueva etapa donde seguirían viendo muchos prodigios, manifestaciones del poder de Dios, pero teniendo que enfrentar pues pruebas, diversas situaciones donde Dios les iba a guiar, pero todas estas pruebas iban a formar parte de ese proceso de formación espiritual. Habían diferentes lecciones que el pueblo de Israel tenía que entender, que tenía que recibir. Ellos ahora tenían que adquirir la disciplina y el dominio propio para ahora vivir en libertad después de haber nacido en esclavitud y haber vivido toda su vida en esclavitud. Ahora recibían una libertad, pero el problema de cuando tenemos la libertad es que cuando esa libertad la malutilizamos, nos lleva a convertirnos en esclavos. Y entonces la intención de Dios era tratarles y formarles de tal manera de que la bendición de la libertad no se convirtiera en una maldición que les llevara de nuevo a un tipo de esclavitud tal vez distinta, pero cuidado si posiblemente hasta peor. Además, tenían que aprender la lección de la abnegación y de la generosidad para vivir como pueblo de Dios. La tercera lección era aprender a confiar en el Señor en cada paso de este camino, que tendrían que enfrentar diversas pruebas sin olvidar la manera maravillosa y piadosa de cómo Dios les había guiado en el pasado. Y también tenían que aprender la lección de la obediencia como respuesta al amor y al cuidado divino. Una obediencia voluntaria. Moisés era el líder visible, pero la verdadera guía y rendición y obediencia era para con Dios, de donde venían todas las bendiciones que ellos habían recibido, estaban recibiendo y continuarían recibiendo para siempre. Entonces la clave de su éxito
sería permanecer unidos entre ellos, pero también con Dios, con sus líderes, y cooperar y ayudarse mutuamente. Sin embargo, pues como nosotros, porque qué fácil es criticar al pueblo de Israel, pero como nosotros, lamentablemente ellos no aprendieron tan rápido de estas pruebas y las lecciones que Dios les quiso enseñar. La lección de esta semana tiene una aplicación directa para nuestra vida, puesto que también nosotros estamos en un peregrinaje y en un viaje por este desierto, este mundo lleno de sequía, de sufrimiento, de carencias, pero rumbo a la Canaán celestial, a esa tierra prometida que Dios nos ha prometido. Cada prueba en el camino es una oportunidad para nosotros crecer en confianza, en obediencia, en dependencia de Dios. El texto para memorizar nos recuerda que la obediencia al Señor, como guardar el sábado, es parte de ese proceso de formación espiritual. El texto clave de memoria de esta semana, que lo encontramos en Éxodo 16 del 28 al 30, dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y esto lo vamos a ampliar un poco más adelante. Hoy día entonces el Señor también nos invita a confiar en su guía, en su soberanía, en su providencia, en cada paso. No importa lo incierto del camino, Él nos dará lo que necesitamos para nosotros seguir adelante. Así como los hijos de Israel fueron siempre atendidos en cada necesidad por parte de nuestro Dios. El resto es aprender a obedecerle, incluso cuando nosotros no entendemos los métodos de nuestro Dios, porque cada paso con Dios va a ser un proceso hacia el cumplimiento de su promesa, donde tenemos que ejercitar la fe y esta se debe desarrollar y fortalecer cada día más. En el día domingo, la lección se titula Aguas Amargas. ¿A cuántos no nos ha tocado encontrarnos con aguas amargas? Beber agua teniendo sed y resulta que encontrar que la vida es amarga, llena de pruebas, llena de decepciones. Ahora, acá en los incidentes que se registran en la Biblia, hay diferentes personajes que desempeñan papeles diferentes, buenos y malos, y debemos prestar especial atención al contexto, a las tramas, a los lugares, a los tiempos, a los villanos que se presentan allí. Sin embargo, lo más importante de un relato suele ser el desenlace y las lecciones que se aprenden. Lo mismo puede decirse de los relatos bíblicos acerca de la historia del pueblo de Dios tras el cruce del Mar Rojo. Como muestran los episodios, Dios es el solucionador de problemas y el pacificador, el Dios constante que no se cansa de dar una y otra oportunidad para sus hijos. Sin embargo, su labor es dificultada por la incredulidad de las personas, de sus hijos, de los seres humanos, y debido a una constante murmuración,
y de desobediencia, pues los hebreos experimentaron serias complicaciones, incluso algunas tragedias, y trajeron sobre sí mismos pues muchas dificultades debido a esa incredulidad y a su impenitencia. En Éxodo 15, 22 al 27, tras el cruce del Mar Rojo, vemos cuál fue el trasfondo de ese primer milagro que se realizó. La primera prueba de la fe de Israel estuvo asociada a la necesidad de agua, lo que no es de extrañar, ni es una pequeña prueba, puesto que tener sed es tremendo. ¿Te ha tocado padecer de sed? A mí me ha tocado padecer sed, pero nunca a un punto donde creo que puedo perecer por falta de agua. Qué indispensable es el agua en cualquier situación, pero sobre todo en medio del desierto. Entonces fue un momento donde, estando ellos en un ambiente tan caluroso y seco como lo es el desierto, después de 3 días de viaje donde definitivamente ellos llevaron provisión de alimento y de agua, pero se les acabó. Eran un pueblo numeroso. No solo tenían que llevar agua, sino muchas otras provisiones, y se les acabó. Y finalmente llegaron a un punto que estaban en medio del desierto y no tenían agua. Y claman a Moisés porque tienen sed. Y empieza la murmuración contra Moisés. Tenemos sed. Nos has traído para este desierto y aquí tenemos sed y vamos a morir de sed. Pero de repente llegan a un punto donde llegan a Mara y allí encuentran agua. Y ellos se alegran porque dicen, bueno, nos hemos salvado, tenemos agua para saciarnos y para almacenar y llevar para continuar con su viaje. Pero qué decepción tan grande. Pues Mara significa amargo, y como así como el agua que había allí en este lugar era amarga, la fe del pueblo de Israel en su Dios fue una experiencia traumática donde se les amargó la vida, puesto que cuando prueban el agua se dan cuenta que el agua no era un agua potable, era un agua muy amarga. Sin embargo, allí ellos se quejan contra Moisés, y Moisés pues va inmediatamente delante de Dios. Sin embargo, Dios responde a ellos con compasión. Y allí ocurre el primer milagro, donde Dios le ordena a Moisés que tome un pedazo de madera, o sea, que la coloque allí, que tire esa rama en las aguas del río Mara, y las aguas se endulzan, las aguas se convierten inmediatamente en agua potable. Aquí entonces no fue la madera ni fue Moisés, sino que fue una vez más el milagro divino quien hizo que el agua fuese transformada de amarga, como ya dije, agua dulce, me imagino que deliciosa, fresca, pura, potable, porque cuando Dios hace un milagro lo hace maravilloso, lo hace completo. Y me imagino que esta fue el agua más dulce y más rica y más pura que ellos deben haber probado en toda su vida. Ahora, el pueblo acá tuvo que aprender importantes lecciones. Número 1, la paciencia para esperar en el Señor y esperar el momento oportuno en el que Dios iba a obrar un milagro. En segundo lugar, que Dios hace las cosas con la cooperación de los seres humanos. Sin embargo, los hijos de Israel pues dieron muchas cosas por sentadas y rápidamente se olvidaron de los grandes milagros que Dios ya había operado en su favor, y ante esta primera dificultad ellos sencillamente se desesperaron muy rápido, olvidando
la historia pasada de la providencia, el poder y el amor que Dios tenía para con ellos. Ahora, se habían olvidado de esos otros milagros cuando de manera apasionada habían elevado cantos de alabanzas declarando lo que dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Eso era lo que ellos habían cantado no hacía mucho tiempo. Y ahora ante esta primera prueba, ya no confiaban en ese Dios que hasta hace poco estaban exaltando, aleluyas y dándole honra y alabanza. ¿Cuán poco les duró el agradecimiento, la fe, la seguridad, la confianza en Dios? Pareciera que no tenían memoria y que se olvidaron rápidamente de los prodigios de Dios. Ahora la pregunta es ¿cuán rápido nosotros nos olvidamos de la misericordia divina y ante las pruebas que nos toca enfrentar? Nos olvidamos la trayectoria de la providencia divina, de la manifestación de su gracia para con nosotros. Criticamos al pueblo de Israel, pero muchas veces actuamos de la misma manera. Sin embargo, allí incluso después de sus quejas, Dios les prometió de que ellos nunca iban a sufrir ninguna de las plagas que habían azotado, ni las enfermedades que habían azotado al pueblo de Egipto. En Éxodo 15:26 sale la promesa. Ahora, Dios les dice, yo les voy a proteger, yo les voy a sostener. Y solo ellos podían experimentar esta confianza y el cumplimiento de las promesas de Dios si se mantenían fiel a Él. ¿Qué pruebas y luchas entonces nos toca enfrentar a nosotros o tú en este momento estás enfrentando? Donde es importante que tú recuerdes la manera de cómo Dios te ha guiado en el pasado. En la historia de Israel vemos una historia que hoy por hoy se repite día tras día. Están allí las promesas de Dios, fieles y verdaderas, dadas por un Dios que nunca ha faltado a ninguna de ellas. Pero al parecer cuando la prueba llega, nosotros nos olvidamos casi de inmediato de su constante amor. Luego en la parte del lunes que se titula Codornices y Maná, tenemos el texto para este día en Éxodo 16 del 1 al 36. Tú lo puedes leer completo, pero yo te voy a resumir el relato. Una vez después de salir de Egipto en el desierto de Sin, el pueblo allí vuelve a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo que en Egipto ellos tenían abundante comida. Primero se les había acabado el agua, ahora se les acabó la comida. Entonces Dios en su paciencia les provee del maná. Dios les provee del maná. Y entonces ellos sencillamente reciben pan del cielo. Reciben pan del cielo y era un alimento maravilloso. Maná significa ¿qué es? ¿Qué es esto? Porque era como una especie de escarcha. Yo me imagino que era algo parecido como al cornflakes, como al cereal, a ese cornflakes, como hojuelas de maíz. Pero definitivamente era pan del cielo, era un superalimento que les sostuvo, que debe haber traído una cantidad de nutrientes extraordinarios para que ellos se mantuviesen 100% sano. Y Dios entonces les dio este alimento maravilloso. Y Dios les ordenó que cada día Él les iba entonces a dar esta provisión. Cada día iban a recoger de este maná y debían tomar la porción de cada día. No podían tomar para 2 días seguidos, porque Dios con la provisión y con la prueba quiere enseñarnos lecciones espirituales importantes.
Entonces aquí, ¿por qué Dios no mandaba simplemente maná una vez a la semana y eso que le pudiera durar para toda una semana o 15 días o un mes? No, la orden era una provisión diaria. Es decir, y en la escritura hay un mandato que dice, basta a cada día su propio afán, Dios va a proveer. Y esto no es quedarnos quietos y no procurar nosotros hacer nuestro esfuerzo. No, ellos cada día debían salir a recolectar el alimento físico, ¿ok? Así como la diligencia diaria que nosotros debemos tener en cada día salir por el pan terrenal, por el trabajo para sostener a nuestra familia, porque no podemos ser personas perezosas. Cada día debían hacerlo, excepto el día sábado, porque el día viernes Dios les enviaba doble porción. La orden para cada día era: toma estrictamente lo que te vas a comer tú y tu familia, no tomes más, porque si tomas más y lo guardas, se va a dañar. Y muchos guardaron para el siguiente día, pensando que el siguiente día Dios no iba a cumplir con su promesa porque eran incrédulos y se les agusanaba. Y Dios decía, qué pueblo tan terco es este, pero les tenía paciencia. Pero luego Dios le da una orden y les dice, hoy es viernes y mañana es sábado, día de reposo. Hoy sí van a recoger doble porción para hoy y para mañana sábado, porque mañana es día de reposo, santa convocación. Mañana no descenderá maná. Mañana ustedes cesan de salir a buscar alimento, a trabajar. Mañana es para que haya fiesta espiritual entre mi pueblo y yo. Así que tomen doble porción. Cocinen lo que vayan a cocinar, pues hoy, y también lo que vayan a comer mañana, no se les va a dañar. Y Dios cumplió con su promesa. El sábado, el maná estaba tan rico y tan fresco como lo habían comido el día anterior. ¿Ok? Era una prueba de fe y de confianza. Allí vemos cómo, pues Dios nos ordena hoy, en ese mandamiento perpetuo, a guardar el día de reposo. ¿Cuántas veces no nos toca confiar en la providencia de Dios? Él dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, el día sábado, es de reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué experiencia tienes? Cuéntamela. De las bondades de Dios y de los milagros que Él ha obrado. Cuando tú has decidido confiar en Dios. Yo tengo tantas experiencias donde he abrazado esta promesa, no porque creo que yo me salvo porque guarde o no guarde el sábado, solo me guardo por la fe que tengo en Cristo, más nada. Pero qué bendición es saber que Dios siempre ha obrado milagros. Tengo todo un historial donde hemos tenido negocios que hemos querido cumplir con el mandato de Dios, cerrar el sábado, siendo este día prácticamente el día más productivo. Y sin embargo ver cómo Dios nos ha multiplicado con los otros días y obtener incluso mayor cantidad de rentabilidad trabajando solo 6 días que 7 días. Recuerdo haber tenido tiendas de ropa en centros comerciales en mi país y sobre todo el sábado era el día que más se vendía. Y cuando llegaba la Navidad, la época de diciembre, pues perder un día y además como el sábado era prácticamente el día en el que todas las tiendas de nuestros amigos que estaban alrededor, el sábado podían vender lo equivalente a casi todo lo que vendían el resto de la semana. Y ellos no entendían cómo nosotros cerrábamos nuestras tiendas ese día, el sábado. Pero había algo curioso y no lo hacíamos esperando que esto ocurriera, pero pasaba algo que cuando acababa la faena, la temporada, y conversábamos acerca de cómo te fue, tiendas que vendían lo mismo que nosotros, resulta que el balance nuestro era más positivo que el de ellos.
porque el resto de los días Dios añadía su bendición. Solo es un testimonio, ¿no? que tengo entre tantos de cómo Dios nos ha bendecido cuando hemos guardado el sábado, no porque creemos que somos mejores que los demás, ni porque nos vamos a salvar por guardar el sábado, sino porque hemos convertido el sábado en un día de delicia, para gozarnos con el Señor, para que nuestra fe se repotencie. Y cómo es de lindo ver cómo Dios ha obrado maravillas a través de la obediencia y de la confianza en Él. Así que este fue un mandato para el pueblo de Israel. Pero hay algo curioso. Estaba una lección espiritual. Así como ellos debían recoger una porción diaria de alimento físico para su sostén físico, esa continuidad y ese salir a buscar diariamente el maná físico encerraba también una lección importante de cada día nosotros ir y tomar de ese maná y alimento espiritual que es la palabra de Dios. No podemos hoy alimentarnos y tener un almacenamiento interno que nos dure para toda una semana, para todo un mes. No podemos alimentarnos de esa manera. Hoy voy a tener una sobrealimentación donde me voy a alimentar 6 horas del pan espiritual y después dejo de consumirlo durante 6 días. No. Es tomar la porción de cada día, asimilarlo bien, para que no suframos una indigestión, para que asimilemos correctamente cada estudio de la palabra de Dios, cada encuentro diario. No es tanto la cantidad, sino la continuidad del relacionamiento con Dios. Y así ir creciendo de una manera balanceada. Y además la orden era que había que salir muy, muy temprano a recoger el maná. Cuando el sol salía, el maná se derretía, ya no servía. Nosotros, si hay una porción de la palabra de Dios que dice, de mañana te buscaré, Señor. Y no hay mejor momento para buscar al Señor que muy temprano de mañana. En la quietud de la madrugada, en el silencio, antes de que empiece el ruido de los que tienen que levantarse y hacer cosas en la casa o mover cosas en la cocina para preparar desayuno, o después que ya el sol ha salido, cuando esperamos que el sol salga, el maná espiritual se nos derrite. Ya no sirve. Y no digo que usted no deba entonces ir y buscar la Biblia ya a mediodía o en la tarde, pero es un simbolismo lindo de que el mejor momento para consumir el maná espiritual es muy temprano de mañana, antes de que salga el sol de las actividades y se nos derrite el maná y ya no lo aprovechamos como pudiéramos aprovecharlo. Entonces la historia del maná encierra lecciones muy, muy importantes y muy hermosas. Ahora, el maná fue alimento para ellos durante 40 años y Moisés les instruyó que guardaran esa porción entonces para generaciones futuras. Ellos iban a llevar incluso porción de maná que no se iba a dañar nunca, ese maná, una porción, pero era no para consumirlo, sino para que quedara de testimonio para las generaciones futuras, que ellos se lo iban a mostrar. Este es el alimento que Dios nos dio durante toda la travesía que tuvimos por el desierto. Y esta orden se les dio y Dios preservó esa porción que serviría de testimonio para las generaciones futuras. ¿Tienes tú porciones en tu vida de experiencias y de provisión de parte de Dios que servirán de testimonio para tu generación que sigue después de ti? ¿Qué legado vas a dejar? ¿Qué historia? Contarán las historias de la provisión de Dios en tu vida y te recordarán de lo que Dios hizo por el abuelo. Tiempo atrás y nuestros padres nos contaron que el abuelo hizo esto, esto y esto, y cómo Dios les bendijo, les prosperó, les libró, les protegió. Tenemos que dejar una historia que contar que sirva de fortaleza para los que vendrán después de nosotros.
Aquí hay lecciones espirituales importantísimas. Primero, que la gracia de Dios supera nuestra ingratitud. A pesar de las quejas, Dios nunca les dejó de proveer. La lección de la dependencia diaria, como ya lo dije, el maná, con la historia del maná se les enseñó a confiar en Dios cada día, no acumulando más de lo que Él daba. Tercero, la obediencia y reposo. La doble porción, ya dije, del sexto día subraya la santidad del día sábado y la provisión especial que Dios les da a sus hijos cuando guardamos su día de reposo. En cuarto lugar, Cristo es el verdadero pan del cielo. Jesús lo dijo: yo soy el pan de vida, en Juan 6:35, señalando que el maná pues apuntaba a él. ¿Cuál es entonces la aplicación personal? Ha sido un día que me he demorado más, pero es que tiene una lección maravillosa, y es que Dios no solo nos quiere dar lo que nosotros necesitamos físicamente, sino enseñarnos a depender de Él espiritualmente cada día a través de la oración, de la palabra de Dios y del testificar. Ese debe ser el maná diario. Así que hoy te invito a que decidas confiar en la provisión de Dios. Recoge tu maná diario. Significa depender de Él diariamente, guardarlo en tu corazón con la certeza de que Él es tu pan, Él es el que te sacia, Él es el agua de vida que te va a permitir no tener sed jamás. Pero nos damos cuenta que todas estas manifestaciones de la provisión de Dios no les llevaba a confiar en Dios plenamente. Después del maná se cansaron del maná. Y está bien, yo pudiera entender, wow, pues tantos años comiendo lo mismo, aunque de la provisión o la base del maná ellos podían fabricar diferentes cosas, pero realmente era no apreciar y valorar la bendición de Dios, porque viene la queja. Tiene que haber sido un alimento muy delicioso, muy completo. Ellos tenían que haber sentido una vitalidad tremenda que no sentían con la dieta que antes tenían. Estoy seguro de que es así. Pero se quejaron. Estamos hastiados del maná. Queremos carne. Evidentemente, queremos la vida pasada, queremos la alimentación que nos destruye. Porque no se comparaba el maná, el menú de Dios, con el menú de Egipto. Era un menú que les mantenía enfermos. Y estoy seguro que ellos, entre todo ese tiempo que tenían consumiendo maná, ninguna enfermedad llegó sobre sus vidas. Estaban más sanos que nunca, más fuertes que nunca, pero se quejaron. No apreciaron la bendición de Dios. Pidieron carne. Se quejaron ante Moisés. Moisés va y le plantea la queja del pueblo a Dios, y Dios les dice: ¿quieren carne? Está bien. Y dice que vino una lluvia de codornices que cubrió todo el campamento. Y Dios le dijo: está bien, coman. Y dicen que comieron de una manera, con una glotonería tan grande, que lo botaban hasta por las narices. Y ese día hubo una gran mortandad. Muchos murieron por la glotonería. Así que es una lección importante la de este día, a confiar en que siempre lo que Dios da y Él provee, y en el tiempo en que Él lo provee es el tiempo perfecto. Pero bueno, permítame continuar. Vamos a ir un poco más rápido a la lección del día martes. Se titula Agua de la Roca, y la lectura principal la encontramos en Éxodo 17 del 1 al 7 y en 1 Corintios 10:4. Ahora te planteo rápidamente el resumen del relato. El pueblo de Israel acampó en Refidim, pero pues allí, como dije, no había agua tampoco, ¿verdad? No había agua, y entonces volvieron a quejarse una vez más por falta de agua, diciéndole a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto y nos vienes aquí a matar de sed? ¿Por qué no dijeron: Moisés, tenemos sed, clama al Señor? Él ha obrado milagros anteriormente. Por favor, confiamos en que Él va a proveer.
ve, por favor, clama a Dios por nosotros. Ellos también podían clamar a Dios. Señor, por favor, sabemos que tú siempre nos has bendecido, nos has sostenido, nos has provisto, Señor. Sé que lo harás una vez más. No, ellos perdían la paciencia rápidamente y no tenían memoria física ni espiritual, al parecer. O claro que no habían olvidado lo que Dios había hecho antes, pero no tenían memoria espiritual. De nada, al parecer, había servido toda la provisión y la misericordia pasada del Señor. Se vuelven a quejar. Y allí entonces Moisés va al Señor con miedo porque lo querían apedrear. Y cuando Moisés se presenta ante Dios, Dios le ordenó tomar la vara con lo que se habían producido los milagros y con el poder de Dios, no de la vara, sino de Dios, pero que se manifestaba en la vara, pues el agua del Nilo se convirtió en sangre y allí delante de los ancianos, Dios le dice que debía golpear la roca en Horeb. Entonces, del golpe que Dios le dio a Moisés, que sabemos el error que cometió Moisés, que en vez de entonces allí en ese momento, pues Dios le dijo que golpeara la roca, pero después posteriormente cuando hubo otro momento, Dios le dice que solo le hablara a la roca, pero Moisés en este caso no le habla, sino que la golpea, pero en este caso Dios le ordena que golpee la roca y del agua de la roca salió abundante agua para todo el pueblo. Y el lugar fue llamado Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa contienda, porque allí fueron probados y ellos tentaron a Dios dudando una vez más de su presencia. Ahora, yo les voy a decir algo. No es que sea inaceptable en nosotros tener momentos de duda, porque yo creo que todos nosotros en algún momento dudamos y Dios lo entiende. Pero es muy distinto cuando nuestra forma de vivir es una forma de dudar constantemente del amor de Dios. Y esto es peligroso, ¿saben? Esto es peligroso. Esta lección o esta experiencia del pueblo tiene lecciones espirituales muy grandes. Dios es paciente aún en medio de nuestra incredulidad, pues allí vemos que aunque el pueblo dudó de su presencia, Él le responde con misericordia. Obviamente hay una lección espiritual donde se ve claramente de que el Señor es la roca, como lo dice Colosenses o 1 Corintios 10:4. Él es la roca es Cristo. Y así como el agua física sació la sed, Cristo es el agua viva que va a saciar tu sed espiritual, como se dice en Juan 4:14, que una vez que pruebe de esta agua que salta para vida eterna, no volverás a tener sed jamás. Tercera lección, la provisión en lugares imposibles, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios puede abrir fuentes de bendición donde humanamente es imposible. Y en cuarto lugar, lo que ya dije, el peligro de tentar a Dios, la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad repetida en el corazón puede alejarnos de confiar en Él, y entonces allí podemos caer en un terreno muy, pero muy peligroso de rebeldía o incluso un punto sin retorno. Entonces muchas veces en nuestras sequías, que todos pasamos por sequías espirituales, Dudamos entonces de Dios, de que Él está y estará con nosotros. Sin embargo, en los momentos más secos, Él puede darnos agua fresca si vamos a Cristo, que es la roca de quien debemos beber cada día. Entonces el llamado es a que nos acerquemos pues a Cristo, porque Él es la roca de la salvación, y permitir que comer de Cristo, que es el agua viva, puede entonces refrescar tu alma y mi alma. No esperes entonces estar sediento para buscarlo. Permanece bebiendo de una manera diaria de Cristo, que es el agua viva, así como de Cristo, que es el pan de vida. Luego en el día miércoles se presenta la visita de Jetro.
Interesante lección esta. Allí la encontramos resumida en Éxodo 18 del 1 al 27. El resumen del relato es que Jetro, suegro de Moisés y sacerdote de Madián, escuchó todo lo que Dios había hecho para liberar a Israel de Egipto y vino al desierto con Séfora, esposa de Moisés, y sus hijos, sus 2 hijos, para encontrarse con Moisés en el desierto. Dice que Moisés le contó detalladamente de cómo Dios les había salvado de Israel. Jetro se regocijó y bendijo al Señor, reconociéndolo como el más grande de todos los dioses, pero hubo algo que Jetro observó. Jetro observó cómo Moisés pasaba todo el día atendiendo y juzgando al pueblo, los problemas del pueblo, y vio que Moisés se estaba desgastando. Y Jetro le da un consejo sabio. Le aconsejó que él debía delegar tareas a hombres capaces, temerosos de Dios, veraces y justos, que fue el nombramiento de los jueces, que ellos iban entonces a atender los asuntos menores y Moisés iba a concentrarse en los casos más difíciles y en la dirección espiritual del pueblo. Y este fue un consejo sabio que le trajo mucho descanso y un buen liderazgo y una buena atención al pueblo que estaba allí, pues presentando uno y otro problema cada día. Ahora, aquí hay lecciones espirituales muy importantes. Reconocer y alabar la obra de Dios. Allí Jetro la reconoció. Él no era israelita, sin embargo, glorificó al Señor al ver sus maravillas. Segundo, la humildad de Moisés de aceptar el consejo de su suegro, mostrando que un líder sabe escuchar y se deja ayudar y reconoce que en la multitud de consejos hay sabiduría. Él aceptó el consejo, lo puso en práctica y fue bendecido. En tercer lugar, lo importante de delegar. Dios nos llama a que trabajemos por Él, pero no a que llevemos la carga solos, sino que la debemos compartir. Cada responsabilidad puede ser compartida para que la obra de Dios avance sin desgastarnos, caer en el cansancio y que la obra se lleve de una manera más ordenada y pues como debe ocurrir con más eficiencia cuando no todo descansa sobre una misma persona. Y además el liderazgo se debe basar en los principios espirituales y en este caso los líderes que Moisés debía escoger debían obviamente ser íntegros, temerosos de Dios, recordando que la capacidad técnica es importante, pero esta sin carácter sencillamente es insuficiente. En la vida, tanto en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, no podemos hacerlo todos nosotros, no somos islas. Todos dependemos de la ayuda de los demás. Entonces, delegar desde el hogar tareas para nuestros hijos, colaborar con nuestras esposas, así como ellas colaboran con nosotros, es una parte importante y linda de trabajar en comunión, donde todos tenemos una responsabilidad. Entonces, esto es parte del plan de Dios original para mantener el orden y la salud espiritual. Y también debemos estar dispuestos a recibir consejos piadosos en un momento dado, incluso de aquellas personas que tal vez vengan en ocasiones fuera de nuestro círculo íntimo, pero que vengan conociendo nosotros su consagración, su dependencia de Dios, su buen ejemplo y apreciando y valorando el buen consejo. Hoy entonces pídele a Dios, como le pido yo, que me dé humildad para escuchar esos buenos consejos, la sabiduría para delegar y la disposición de trabajar en equipo, en casa, en medio de la sociedad y en la iglesia, en la obra del Señor. Para el día jueves ya nos estamos acercando al fin de la lección de esta semana. Dice, junto al monte de Dios. La lectura bíblica la encontramos en Éxodo 19, del 1 al 25. Te presento el resumen del relato. Después de 3 meses de haber salido de Egipto, Israel acampó frente al monte Sinaí. Y allí Dios llamó a Moisés y le dio un mensaje para el pueblo. Este mensaje decía que si obedecían su voz
y guardaban su pacto, serían, les dice allí lo encontramos en Éxodo 19, serían su especial tesoro y él los convertiría en un reino de sacerdote y en una nación santa. La segunda parte del mensaje, allí vemos que fue la reacción del pueblo ante todo esto que Moisés les indica, donde Dios hacía pacto con ellos, le presentaba las condiciones del pacto, sus promesas de lo que Dios haría por ellos y a través de ellos si ellos se mantenían fieles al pacto. Y entonces en esta porción vemos la respuesta que da el pueblo. ¿Qué dijeron ellos? El pueblo respondió unánimemente: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Entonces Dios instruyó que el pueblo se santificara y se preparara, porque al tercer día él descendería sobre el monte a la vista de todos. El monte humeaba y estaba cubierto de una densa nube, mientras el sonido de trompetas resonaba cada vez más fuerte. Era un momento solemne que marcaba el inicio de una relación formal de pacto entre Israel y Dios, allí en el monte de Sinaí. Y allí encontramos unas lecciones importantísimas. Dios busca tener una relación de pacto. La iniciativa de la salvación siempre viene de parte de Dios para con nosotros. Nosotros por naturaleza nunca buscamos a Dios. Solo respondemos a su búsqueda incansable y a su amor. ¿Ok? No solo Él los liberó, sino que Él quería que se convirtieran en su pueblo especial, consagrado para Él, y Él en su Dios soberano. ¿Qué mejor Dios que Él? En segundo lugar, la santidad requiere preparación. Es preparación. Antes de encontrarnos con Dios, pues nos debemos santificar. El pueblo se tenía que santificar. Es decir, debía apartarse, lavarse, purificarse, mostrando que el estar delante de la presencia de Dios requiere reverencia. Dios nos ama. Somos sus hijos. Pero no por eso podemos irrespetarle. Tenemos que respetarle. Recuerdo que con mis 3 hijos siempre he jugado con ellos. De niños jugaba mucho con ellos a las luchas y todas estas cosas. Pero en medio del juego había momentos donde ellos pasaban la línea y querían dar golpes que no debían dar, que yo no les daba y que ellos no debían dar. Esa parte del jugar allí con ellos, a veces, que era una muestra de cuánto les amaba y cuánto ellos podían confiar en mí, era malinterpretado en algunos momentos. Y ellos cruzaban la línea y me tocaba decir, espera, soy tu papá. Estoy jugando contigo, pero no olvides que soy tu papá. Y ellos tenían que entender, sí, papá, tienes razón, perdón. Entonces, esto es parte de lo que debemos entender. Por eso Dios dice, un momento, yo soy un Dios celoso. Un momento, yo soy Dios soberano. Mi nombre no lo tomes en vano. Cuidado con cruzar esa línea donde creemos que nos podemos dirigir a Dios como querramos, cuando querramos y de la manera que querramos. No es así. ¿Ok? Dios es un Dios soberano. Y otra de las lecciones que encontramos acá era que había que tener unidad en medio de la obediencia. O sea, esa respuesta unánime del pueblo reflejaba la importancia de estar de acuerdo en seguir a Dios como comunidad, como iglesia, como hogar. Más allá de que la bendición o la obediencia es individual o la salvación es individual, es muy difícil que un hogar permanezca unido y de la manera correcta y que haya unción en un hogar cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando no se sirve al mismo Dios. Es por eso que cuando Dios dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo, hay un asidero evidentemente muy serio allí. Porque un hogar no es fácil, que cuando usted se casa y entra
en unidad matrimonial con alguien que no comparte su misma fe, va a ser muy difícil mantener la obediencia y la paz en el hogar de acuerdo a los parámetros divinos. Más allá de que Dios mismo ordena que una persona que ha aceptado a Cristo estando ya casado con un esposo que no lo es, o un esposo con una esposa que no lo es, y él se convierte al evangelio, la orden es: sigue con tu esposo, gánale. Pero si es todavía tiempo para tú decidir iniciar una relación matrimonial, el consejo bíblico es sabio. Lo debemos hacer cuando con personas que tienen la misma fe y que, aunque no somos perfectos, todos estamos remando hacia la misma dirección. El buscar la consagración familiar es importante de toda la iglesia, y aunque tal vez no haya un consenso pleno en la unidad y la disposición a entrar en una relación de pacto y de obediencia con Dios, unidos como iglesia o como familia, va a tener una gran repercusión. Y en cuarto lugar, Dios se revela en gloria y poder. En el Sinaí fue entonces un recordatorio de su majestad y autoridad, de que la obediencia no es una opción ligera, no es una opción si decido obedecer o no. No. Si estamos con Él, tenemos que estar con Él, porque no hay un punto medio. Y eso lo dice la Escritura. Entonces Dios también hoy pues nos llama, como les he dicho, como pueblo que vive en medio de un mundo impuro, pues a mantener entonces una santidad, a servir de referentes como hogares para otros hogares. Él no busca una bendición forzada, sino una respuesta voluntaria, y por amor nos debemos preparar para encontrarnos con Él, y eso implica limpiar nuestras vidas de todo aquello que contamina y acercarnos con humildad y con reverencia delante del Señor. Decide hoy renovar tu pacto con Dios, comprometiéndote en obedecerle de todo corazón y en vivir como parte de su pueblo santo y listo para un encuentro con Él. Bueno, llegamos al resumen de la semana. Allí entonces, ¿qué podemos decir? Hemos aprendido, ¿verdad?, la historia de las aguas amargas de Mara, donde Dios entonces mostró cómo podía Él transformar lo amargo en dulce, enseñándonos a confiar en Él en medio de la necesidad. Hemos visto la historia de las codornices y el maná como la provisión diaria y sobrenatural, enseñando una dependencia continua y recordando el propósito para el cual Dios ha dejado el día sábado como día de reposo. Un mandamiento vigente y que lo observaremos por la eternidad. En tercer lugar, el agua de la roca. El Señor sació la sed en medio de la aridez, un símbolo de que Cristo es nuestra roca espiritual y el que nos va a saciar. Y la historia junto al monte de Dios, que es un llamado, como ya lo acabamos de mencionar, a ser un pueblo santo, unidos en obediencia y preparados entonces para encontrarnos con Él pronto. A lo largo de cada episodio vemos entonces que el pueblo enfrentó desafíos que revelaban su fe débil y su tendencia a murmurar, pero que también allí se revelaba el amor continuo de parte de Dios, su paciencia, su gracia, mostrando el propósito de formar el carácter de su pueblo, de Él en sus hijos, enseñándoles y guiándoles pues rumbo hacia la tierra prometida. Así que las lecciones centrales de la lección de esta semana fueron que Dios es el Dios que nos provee. Que las pruebas pues no son para destruirnos, sino para refinarnos. Que Dios nos ha dejado un recordatorio maravilloso de que Él es el creador de todas las cosas y es el día sábado, de que Cristo es nuestra fuente constante de bendición. Familia querida, yo te invito a que así como Israel debía aprender a confiar paso a paso en Dios, tú también aprendas y yo también aprendamos juntos a depender de la guía constante de Dios. Van a haber momentos de abundancia, momentos de escasez, momentos de prueba, pero en todo momento estamos llamados a permanecer firmes y fieles a Dios, aún en medio de la prueba más terrible. Él nunca ha perdido ni perderá el control. Esta semana, dile al Señor: Señor, decido caminar con fe, en obediencia, incluso aunque no entienda, aunque el camino parezca incierto. Señor, ayúdame a recordar
de que tú eres aquel que abrió el mar rojo y vas a abrir mi mar de dificultades para que yo pueda avanzar en tierra seca por tu amor y por tu poder. Porque esa misma mano que sostuvo Israel es la misma mano amorosa y poderosa que te guía y que te sostiene a ti y a mí. Qué lindo es el Señor. Cada día le amo más por eso, porque tengo toda una historia pasada donde he podido ver la misericordia continua de Dios, sobre todo en los momentos más difíciles, en las pérdidas más terribles, donde he decidido confiar en Él aunque no he entendido el por qué ni el para qué, pero confío en Él. Muchas cosas he podido ver los para qué ahora, otras quizás todavía no las entienda, pero algún día podré entender completamente. Mientras tanto, tengo suficientes pruebas para saber que he confiado en la persona correcta. Te invito a que sea esa tu experiencia. Feliz semana, mi querido. Quiero orar por ti, Padre querido. Gracias por tu amor, por tu misericordia continua, por tu cuidado maravilloso. Derrama tu gracia sobre nuestra vida. Danos una semana de victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Te invito a que te suscribas al canal. Dale un me gusta. Eso ayuda a que esto llegue a más personas. Compártelo y conviértete en un canal de bendición. Dios te bendiga.